Our podcast helps Spanish students improve their listening skills, vocabulary, and grammar. Join our monthly membership to support us and get access to interactive activities, our exclusive community, full transcription, and a weekly meeting with students from all over the world. Go to the link in the description. Bienvenidos a Spanish Fusion Podcast, el podcast para estudiantes de español donde Ángela y Mariana, desde España y Colombia, conversan sobre diversos temas con el objetivo de ayudarte a mejorar tu español de la manera más relajada y natural. Cada episodio es diferente. Escúchanos y mejora tu español con cada episodio semanal. Hola a todos, ya estamos aquí reunidas de nuevo para un nuevo episodio. Pero hoy va a ser un episodio muy especial y es que tenemos con nosotras a una invitada de honor que va a contarnos sus experiencias como estudiante de español, pero también como profesora de español. Sí, va a ser súper interesante. Nuestra invitada se llama Jen Christie y nos habla desde Glasgow, Escocia. Bienvenida a nuestro podcast, Jen. Es un placer tenerte con nosotras. ¿Quieres presentarte y hablarnos un poquito de ti? Sí, claro. Lo primero, hola a todos y gracias por invitarme a participar en vuestro podcast. Mi nombre es Jen, tengo 41 años, soy escocesa y vivo en Glasgow, una ciudad en el oeste de Escocia. Soy profesora de francés y español y trabajo en un colegio en las afueras de Glasgow. He estado aprendiendo español desde hace más de 20 años y me encanta España. Me encantan el idioma, la gente española, la comida y el país. Maravilloso, una escocesa enamorada de la cultura española. Seguramente en 20 años has aprendido bastante. Es más, debes hablar español mejor que nosotras. Seguramente nuestros oyentes o listeners se estarán haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cuándo, cómo y por qué empezaste a aprender español, Jen? Pues empecé a estudiar español en la universidad cuando tenía 17 años. Había pasado 5 años estudiando francés en el colegio y quería continuar aprendiendo francés, pero con otro idioma también. Consideré estudiar italiano, pero como solo se habla italiano en Italia, elegí aprender español y me alegro de haber tomado esa decisión porque ahora soy profesora de francés y español. Y seguramente habría sido mucho más difícil conseguir un puesto como profesora de francés e italiano. Aquí en Escocia se enseñan francés o español en la mayoría de los colegios. Hay algunos colegios donde se enseña italiano, pero son pocos. Tomaste una buena decisión, entonces. Genial. Dices, Jen, que llevabas 5 años estudiando francés cuando empezaste a estudiar español. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que saber francés previamente te ayudó a aprender español? Es decir, ¿el hecho de hablar otra lengua cercana al español, una lengua latina, te ayudó? Sí, me ha ayudado muchísimo. Hay muchas semejanzas entre el francés y el español. Por supuesto, se puede aprender español sin saber otro idioma de antemano, pero creo que el proceso tardaría más tiempo. Así es, sabes, por experiencia he visto que efectivamente los que hablan un idioma de la misma familia de las lenguas latinas aprenden con más facilidad el español. Y nos contaste que elegiste estudiar español porque querías aprender otra lengua además del francés. ¿Pero realmente sentías interés por la lengua española cuando empezaste? Sí, claro, porque cuando era más joven había pasado unas vacaciones en España y me encantó el país, sobre todo el clima. En Escocia llueve mucho y hace mucho frío en invierno. Me gusta el hecho de que en el sur de España
Se puede salir de casa sin chaqueta, incluso en invierno. También me gusta mucho la gente española y tengo la impresión de que los españoles son como nosotros, los escoceses. Es decir, los españoles que conozco tienen una buena actitud y son gente de mentalidad abierta. ¡Ole! Eso es verdad. Bueno, hay de todo en España, ¿eh? Pero sí, aquí la gente en general suele ser abierta. Pues yo he visitado Escocia y de hecho, una de las cosas que más me gusta de tu país, Jen, es su gente. Los escoceses me parecen muy amigables, espontáneos y muy graciosos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de tu etapa como beginner. ¿Cómo fue al comienzo? ¿Fue difícil para ti? Sí, al principio me resultó difícil porque después del primer año en la universidad, cuando estuve en una clase para principiantes de español, en el segundo año estuve en una clase con otros estudiantes que ya habían pasado 5 o 6 años aprendiendo español en el colegio. En mi colegio las dos opciones para idiomas eran alemán y francés, entonces no podía aprender español en el colegio, aunque me hubiera gustado. Pero en otros colegios la segunda lengua era español y por eso muchos de los estudiantes en la universidad ya sabían hablar español o por lo menos conocían mucho vocabulario y sabían las reglas gramaticales. Por supuesto, yo no era la única persona que solo había empezado a aprender español en la universidad, pero éramos una minoría. Por eso me resultó difícil y tuve que trabajar y estudiar muchísimo para alcanzar el nivel de español que la mayoría de mis compañeros ya tenían. Claro, estabas en una situación de desventaja, pero esa diferencia de nivel con tus compañeros te obligó a ponerte las pilas, ¿no? A trabajar más. Y al final aprendiste mucho más rápido precisamente por esa presión que sentías. Como decimos en español, no hay mal que por bien no venga. Al final fue positivo para ti. Claro, eso es, tienes razón. Y bueno, siempre trabajar duro con la motivación correcta da buenos resultados y más cuando se trata de aprender otro idioma. Por eso quiero preguntarte, Jen, ¿cuál fue tu estrategia o método desde el comienzo? ¿Practicaste español activamente desde el principio? ¿Tenías personas con las que hablar? ¿O cuándo empezaste a practicarlo de verdad? Bueno, fui a la universidad a finales de los años 90 y en ese entonces teníamos móviles, pero solo para hacer una llamada o para mandar textos. No teníamos acceso a Internet y, por supuesto, no existían aplicaciones para aprender idiomas. Además, Netflix, podcasts e incluso YouTube no existían. Entonces, fue bastante difícil encontrar materiales auténticos para mejorar mi nivel de español. Yo diría que empecé a aprender español de verdad cuando pasé un año en España como parte de mi carrera universitaria. Ah, estuviste un año en España. ¿Y dónde pasaste ese año en España? ¿Dónde estuviste? Pasé el cuarto año de mi carrera universitaria en Zaragoza, una ciudad entre Madrid y Barcelona, al noreste de España. Teníamos dos opciones para el año, o estudiar en una universidad española o ser asistente de inglés en un colegio. Yo elegí ser asistente porque quería ser profesora de idiomas en el futuro y así podía ganar un poco de experiencia. Excelente. A pesar de que no tenías las mismas herramientas que tenemos hoy en día, sí se te presentó la oportunidad de poner en práctica la teoría que habías aprendido. ¿Y cómo fue la experiencia en España? Cuéntanos. Me lo pasé fenomenal. Hasta entonces siempre había vivido con mis padres y aunque mis padres eran muy relajados, sentía por supuesto más libertad cuando vivía fuera de casa.
La parte vieja de la ciudad de Zaragoza es preciosa y me encantaba andar por las calles en esta sección de la ciudad. Me gustaba la vida nocturna en Zaragoza también. Tenía un grupo de amigos ingleses y escoceses cuando vivía ahí y cada fin de semana cenábamos juntos y luego íbamos a un bar o a una discoteca. No me lo puedo imaginar ahora, pero salíamos a veces hasta las 5 o las 6 de la mañana, ya que esta es la hora en la que la mayoría de las discotecas cierran en España. En Escocia, después de ir a una discoteca, los jóvenes suelen comer patatas fritas con queso, que quizás parezca una combinación rara, pero en Zaragoza me acuerdo que comíamos una tortilla de patatas en un bocadillo antes de volver a casa, después de estar en una discoteca. Y bueno, me encantaba ser asistente también. Y recuerdo que una de las profesoras de inglés me dejaba dar las clases en vez de simplemente ser asistente. Soy una persona creativa y me encantaba tener la oportunidad de crear actividades para los alumnos. Bueno, por lo que cuentas, debió de ser genial la experiencia. Suena muy bien. Tu primer año viviendo fuera de casa, en un país diferente, con amigos, saliendo de fiesta, practicando por fin la lengua que estabas estudiando y además dando clases. Maravilloso. Pero imagino que también encontrarías alguna dificultad, ¿no? Supongo. Entonces, mi pregunta es, ¿encontraste alguna dificultad cuando vivías allí en Zaragoza? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Lo difícil del año que pasé en España fue adaptarme a la hora española. Es decir, los españoles suelen almorzar sobre las 2 de la tarde y yo siempre tenía hambre antes de las 2. Normal. Así que me costaba esperar hasta esa hora para comer. Y luego los españoles suelen cenar sobre las 9 de la noche, mientras que en Escocia yo normalmente ceno a las 6 o a las 7 de la tarde. Viví con una familia española durante parte del año y casi me moría de hambre al tener que esperar hasta las 9 cada noche para cenar. Pues acá, Jen, en Colombia tenemos casi los mismos horarios que en Escocia. Desayunamos temprano, almorzamos entre las 12 y las 2 de la tarde, no después, y comemos o cenamos de 6 a 8, así que yo también me hubiera muerto del hambre. Pero bueno, ¿y cómo fue el proceso de aprendizaje? En la universidad, el proceso de aprendizaje fue bastante anticuado en comparación con cómo se aprende un idioma hoy en día. Recuerdo que cada semana teníamos que ver un vídeo en el laboratorio de idiomas y luego contestar preguntas sobre el contenido del vídeo. En el colegio me acuerdo que tuvimos que aprender listas de vocabulario, lo cual no funciona en mi opinión. Para aprender una nueva frase o una nueva palabra hay que escuchar o leerla en el contexto. No es que estoy diciendo que no merece la pena aprender usando listas, pero es más fácil recordar nuevas palabras cuando las aprenden en un contexto. Dicho esto, a veces doy listas de vocabulario a mis alumnos, pero suelo usar la aplicación Quizlet. Con esa aplicación, los alumnos pueden aprender las nuevas palabras jugando juegos, lo cual es mucho más divertido que tener un libro con listas de nuevas palabras. También con esta aplicación es posible competir con tus compañeros de clase para ver quién sabe más palabras. Hay cada vez más recursos en línea para los profesores de idiomas. Sin embargo, a los alumnos les gustan las actividades más tradicionales también. Por ejemplo, tengo pizarras pequeñas para mis alumnos y a veces hago un quiz en el que los alumnos tienen que escribir su respuesta en la pizarra
y luego mostrarla a sus compañeros. Aprender un idioma es mucho más divertido hoy en día en comparación con cuando yo era alumna. Sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que cuando estudiaba inglés en el instituto, usábamos también los métodos tradicionales. Usábamos un libro de texto con ejercicios, donde escribíamos sobre todo palabras sueltas. Pero yo recuerdo que jamás hablé inglés en una clase de inglés. Y fíjate, el profesor nos daba la lista de verbos irregulares para aprenderla de memoria, sin frases, sin contexto y sin pronunciación. Ahora eso ha cambiado, afortunadamente. Como dices, hay muchas más opciones. Tienes profesores en línea para practicar la lengua de verdad, podcasts para escuchar el idioma, vídeos. El aprendizaje está mucho más contextualizado y nos enfocamos en la comunicación real. Sí, afortunadamente los métodos de aprendizaje ya han cambiado. Recuerdo que incluso en la universidad los profesores nos hablaban mucho en inglés, pero espero que esto no sea el caso para los estudiantes hoy en día. Uy, qué difícil. Me imagino que mantener la motivación era todo un reto cuando tenían que memorizar y releer esas listas de verbos. Menos mal el método que se usa hoy día se enfoca en aprender los idiomas de manera más natural, ¿no? Más en contexto. Y ya que estamos hablando de tu proceso de aprendizaje, para ti, Jen, ¿qué crees que es lo más difícil de aprender en español? ¿Hay algo que pensaste que nunca lograrías comprender de la lengua española? Bueno, creo que el subjuntivo siempre es difícil para la gente británica porque el subjuntivo no existe en inglés. Bueno, existe, pero cuando hablamos inglés no nos damos cuenta de que estamos usando el subjuntivo. Me cuesta recordar todas las expresiones que van con el subjuntivo y aunque lo comprenda, estoy segura de que a veces cuando estoy hablando en español olvido usarlo después de ciertas expresiones. Pero la verdad es que realmente tienes que comprender algo si lo vas a enseñar. Hay muchas cosas que no entendía hasta que empecé a enseñar español. Por ejemplo, no entendía por qué a veces la gente dice me alegro y otras veces me alegra. Tampoco comprendía por qué a veces la gente utiliza el subjuntivo después de la palabra aunque y otras veces no. Pero al final lo comprendiste, ¿no? Claro, y de hecho tengo que enseñarlo en mis clases ahora, pero seguro que a veces en conversación olvido usarlo. Sabes, aunque llevas muchos años aprendiendo un idioma y hablas con fluidez, si estás cansado o estresado, a veces cometes errores, pero creo que es normal. Sí, es normal, pero bueno, esa es la prueba de que aunque parezca difícil al principio, al final consigues comprenderlo. Claro, es cuestión de tiempo y práctica. Claro, entender la gramática es muy importante, sobre todo para los que estudian español a un nivel avanzado. Mis alumnos tienen que hacer traducciones como parte del examen y es necesario reconocer distintos tiempos verbales, por ejemplo. Y hablando de dificultades, ¿alguna vez quisiste tirar la toalla? ¿Rendirte? Cuando estaba aprendiendo español, no, nunca he querido tirar la toalla, pero al principio de mi carrera de profesora de idiomas sí. Ser profesor en un instituto no es un trabajo fácil, pero ser profesor de idiomas es aún más difícil. El problema es que la mayoría de los jóvenes británicos no valoran los idiomas y siempre te dicen ¿por qué tenemos que aprender un idioma si todo el mundo habla inglés? Y en cierta medida tienen razón. En el colegio en el que soy profesora, el francés es obligatorio hasta la edad de 16 años, más o menos. Y no es nada fácil enseñar francés a un grupo de adolescentes de 16 años que no tienen ningún interés en aprender la lengua.
Dicho eso, creo que a la mayoría de mis alumnos les gusta o no les importa aprender francés, porque intento hacer mis clases divertidas, preparando actividades y juegos interactivos por ejemplo. ¡Guau! Imagino que debe ser complicado. Tienes que estar siempre inventando cosas para mantenerlos interesados. Entonces, ¿crees que la motivación es un factor imprescindible a la hora de aprender un idioma? Sí, sin duda alguna, la motivación es un factor muy importante. Como ya he mencionado, el francés es obligatorio en el colegio en donde yo enseño, mientras que el español es una asignatura elegida y se ve la diferencia. En las clases de español, los alumnos suelen estar más motivados. Quizás van de vacaciones a España o tienen un interés en la cultura española. Sea cual sea su motivación, han elegido estudiar español. No es una asignatura obligatoria como el francés. Y entonces tienden a estar más entusiasmados. Claro, es que sin la motivación no hay objetivos, no hay esfuerzo. Por eso es muy inspiradora tu experiencia para los estudiantes de español que nos están escuchando. Todos pueden aprender de tu motivación e interés en llegar lejos en el proceso de aprendizaje de un idioma tan complicado como el español. Y por eso me gustaría saber, Jen, ¿qué te aporta el español personalmente? ¿Te ha abierto puertas en la vida? Yo diría que aprender tanto el francés como el español me ha aportado muchas experiencias. Por ejemplo, cuando tenía 17 años, conseguí un puesto como camarera de hotel durante el verano en un pueblo en la costa oeste de Francia. Al año siguiente, en invierno, hice el mismo trabajo, pero esta vez en una estación de esquí en los Alpes, donde aprendí a esquiar en mis ratos libres. Estas dos experiencias, a una edad bastante joven, me aportaron independencia, confianza y habilidades como, por ejemplo, trabajar como parte de un equipo. Mis amigas en ese entonces estaban trabajando en Glasgow y estoy segura de que la experiencia laboral que yo conseguí me aportó mucho más en comparación con las experiencias laborales que tuvieron ellas. Entonces sí, el aprendizaje de idiomas me ha abierto puertas en la vida. Genial, Jen. ¿Y cómo es para ti enseñar el español ahora? La mayoría del tiempo me encanta ser profesora. Cada día es muy variado y nunca te aburres. Hoy en día las clases son mucho más interactivas en comparación con cuando yo era alumna. Las clases son más estructuradas también. Por ejemplo, hay un objetivo para cada clase y siempre terminamos con una actividad, normalmente un juego, para verificar que los alumnos han logrado el objetivo. Pero lo difícil es que siempre tienes que estar de buen ánimo como profesor. Si trabajas en una oficina con adultos y tienes un resfriado o estás un poco estresado o cansado, puedes explicárselo a tus compañeros. Pero, por supuesto, no es así si eres profesor. No puedes decir a tus alumnos, oiga, estoy un poco cansada hoy. ¿Os importa trabajar en silencio durante 50 minutos mientras que yo preparo mis clases para mañana? No puedes hacerlo. Y como ya he dicho, siempre tienes que estar de ánimo. Además, a veces el comportamiento de algunos alumnos puede ser un problema. Pero tengo suerte porque trabajo en un colegio en el que la mayoría de los alumnos se comportan bien y tengo una buena relación con mis alumnos en general. Excelente. ¿Y qué consejos le darías a los estudiantes de español según tu experiencia personal? Saber hablar español o cualquier otro idioma, a mi parecer, es como saber tocar la guitarra o ser competente en un deporte, por ejemplo. Si no practicas, puedes perder tu habilidad.
A mí me gusta salir a correr, pero si estoy de vacaciones o si estoy enferma y no salgo a correr durante 1 o 2 semanas, la próxima vez que salgo me cuesta. Y es lo mismo con el español. Incluso si dominas un idioma, hay que seguir practicándolo. También para practicarlo tienes que hacer algo que te interesa. Si te gustan las películas, puedes ver películas en español. Y si te gusta la música, puedes usar aplicaciones como Lyrics Training para practicar. A mí me gustan los podcasts como este, por ejemplo, y cuando saco a mis perros a caminar, siempre escucho un podcast o en francés o en español. También uso la aplicación italki para mantener mi nivel de francés y español. No importa lo que haces, lo importante es hacerlo a menudo, es decir, al menos 2 veces a la semana para practicar. Totalmente de acuerdo, Jen. Incluso si puedes practicar a diario, aunque solo sean 10 o 15 minutos, todo el mundo puede sacar 10 minutos al día, ¿no? Para escuchar algo, leer en voz alta, hablar con uno mismo, lo que sea. Esos minutos diarios de práctica pueden marcar una gran diferencia. Sí, como dice esa expresión en inglés, if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. Así que a practicar, estudiantes de español. Ahora, la parte divertida de tu proceso. ¿Alguna anécdota graciosa? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quieras compartir? Para terminar, quiero añadir que nunca sabes cuándo vas a necesitar tus habilidades lingüísticas. Cuando yo tenía 19 años, trabajaba de monitora en un campamento de verano en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Cuando tenía un día libre, a veces iba a la ciudad de Nueva York con mis compañeros. Y me acuerdo que una vez estuve en un taxi, pero el taxista no podía entender mi acento escocés cuando le hablaba en inglés. El taxista era hispano, así que le pregunté si hablaba español. Respondió que sí, y entonces empezamos a hablar en español. Y sin mi conocimiento de español, el taxista no me habría comprendido. Me imagino, claro, es que saber idiomas es muy útil, siempre lo decimos. Sobre todo hoy en día, hablar otro idioma rompe barreras, te da un lugar activo en un mundo totalmente globalizado. Pero sigue hablándonos de tus experiencias. Bueno, he tenido otras experiencias parecidas a lo largo de los años. Circunstancias en las cuales saber hablar otros idiomas me ha beneficiado. Aprender idiomas no es nada fácil, requiere mucho trabajo y dedicación. Nunca terminas de aprender de todo. Aunque sea profesora, sigo aprendiendo nuevas palabras, expresiones y reglas gramaticales. Pero me alegro mucho de haber tomado la decisión de estudiar idiomas y convertirme en profesora. Me gusta mucho mi trabajo y me encanta saber hablar tanto el francés como el español. Exacto, es un aprendizaje continuo para toda la vida. Pero creo que los que realmente amamos los idiomas aprendemos con gusto, con placer. Sabemos lo mucho que nos aporta a nuestras vidas y eso nos hace querer ser mejores y dominar el idioma que estemos aprendiendo. Pues mil gracias, Jen, por haber compartido experiencias tan interesantes y personales con nosotras. Ha sido fantástico tenerte hoy aquí y escuchar. Sí, además nos has hecho reflexionar y estamos seguras de que para nuestros listeners esta entrevista va a ser súper útil. ¿Unas últimas palabras antes de despedirnos, Jen? Que tus oyentes sigan aprendiendo español, por supuesto. A veces puede parecer que no estés mejorando, pero aprender un idioma es un poco como entrenar para un maratón. Cada vez que sales a correr, estás mejorando tu resistencia física y es un paso adicional para alcanzar tu sueño de correr un maratón. Siempre que escuches un podcast o veas una película en español, estás aprendiendo nuevas palabras y mejorando tu comprensión del español.
Para hablar con fluidez hay que estar dedicado y practicar, practicar, practicar. Pero merece la pena. Me encanta saber hablar tanto el francés como el español y no sé lo que habría hecho en mi vida si no fuera profesora de idiomas. Pues fue todo un gusto escucharte, Jen. Repito, eres un excelente ejemplo para quienes quieren empezar a descubrir este mundo de las lenguas y el contacto con diferentes culturas. Gracias. Desde luego, eres todo un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, Jen, de corazón. Te deseamos lo mejor y que sigas enseñando así de bien a tus alumnos allí en Escocia. Un fuerte abrazo para ti. Chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos, como siempre, que hayan disfrutado y aprendido con nosotras. Recuerden que si quieren formar parte de nuestra comunidad exclusiva de estudiantes de Spanish Fusion Listeners, pueden suscribirse a la membresía mensual. Les recordamos también que con nuestra membresía mensual recibirán la transcripción completa de los episodios, tendrán también actividades interactivas y disfrutarán de sesiones grupales por Zoom semanalmente para conversar con otros estudiantes y con nosotras y para resolver dudas sobre el episodio. Tenéis el link en la descripción del episodio, así que ya sabéis, si queréis uniros a nosotras, solo tenéis que hacer clic en el link. Muy fácil. Y ahora, como siempre, vamos con la pregunta para los miembros de nuestra comunidad. ¿Qué haces para practicar tu español? Podéis responder en el foro de la comunidad. Sí, respondan. Nos encantará leer sus comentarios. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Chao!